Bien, buenas noches. Ya hemos dejado un espacio para la asistencia, la entrada de los participantes a esta actividad. Quiero darles una cordial bienvenida a este ciclo de webinars. Vamos a estar conversando esta noche acerca de una temática bien interesante, enmarcada dentro de lo que nuestro grupo ha diseñado como el ciclo de webinars sobre medio ambiente. En esta oportunidad vamos a tratar una temática bien interesante. Se titula De la cuna a la tumba, análisis de ciclo de vida o ACV como metodología de gestión ambiental. Y para ello contamos con la presencia de Sheila Ortiz, que más adelante voy a hacer su presentación, y que nos va a estar compartiendo unos contenidos bien interesantes de esta temática del análisis del ciclo de vida. Bien, para poner un poquito en contexto el evento de hoy, yo quisiera reseñar algo brevemente y es acerca de la organización de estos webinars que están a cargo de un grupo de egresados que ha tenido la iniciativa de reunirse y de apoyar al Departamento de Ingeniería Química de la UNEXPO en Barquisimeto, Venezuela. Yo integro este grupo, nosotros formamos parte de la 15ª promoción de ingenieros químicos de la UNEXPO y actualmente estamos repartidos por todo el mundo. Algunos están en Venezuela, otros están en diferentes países de América y de Europa. Y esta reunión que nosotros emprendimos hace un par de años ha tenido unos propósitos fundamentales. Entre ellos, diría que el principal es promover actividades en pro de nuestro departamento de ingeniería química. El segundo objetivo es generar materiales o contenidos que fortalezcan la formación académica de los estudiantes y hacerlo extensivo a profesionales. Y en tercer lugar, crear y fortalecer redes con nuestros egresados. Este webinar entonces forma parte de esos objetivos o de las actividades que nos hemos propuesto para alcanzar esos objetivos y hemos hecho igualmente algunas campañas de recolección de donativos para fortalecer el departamento, fortalecer las instalaciones de planta eléctrica. Actualmente estamos bajo el proyecto de Química Segura, donde queremos fortalecer las instalaciones de los gases que se usan para los equipos de los laboratorios del Departamento de Ingeniería Química, de manera que los estudiantes y los profesores puedan compartir en espacios seguros para ellos y que puedan realizar sus prácticas de forma segura. Así como esa, hay otras actividades que se las voy a comentar al final. Pero en esta ocasión, para este ciclo de webinar, vamos a comenzar y vamos a tener una invitada muy especial. Hoy día contamos con la intervención de la doctora Sheila Ortiz. Yo me voy a permitir hacer una lectura de la reseña biográfica de Sheila y que eso nos permita ubicarnos en el contexto de que ella es experta en esta área que vamos a tratar hoy día. La doctora Sheila Ortiz es ingeniero químico de la Universidad de Carabobo en Valencia e igualmente tiene un máster en Ingeniería Ambiental y en Investigación e Ingeniería de Procesos y Sistemas en Valladolid, España. Igualmente, su doctorado en Ingeniería Química Ambiental en Valladolid. Ha estado en Ecuador, donde se certificó como experto competente en gestión de seguridad, salud y prevención laboral, avalada por el Ministerio de Salud, y fue consultora ambiental de la Red Ecuatoriana de Consultoras Ambientales. Su experiencia laboral se inicia en Hidropaes y en la Siderúrgica del Orinoco, en Sidor, esto es Venezuela, donde ejerció cargos relacionados con gestión, control y tratamiento de diferentes sistemas de aguas. Posteriormente ingresó al Departamento de Química de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Carabobo, donde alcanzó el escalafón de docente asociado en 17 años de ejercicio
profesional en esa institución. Actualmente trabaja de forma independiente en consultoría y capacitación, de la cual es fundadora de una empresa consultora y directora. Durante su vida laboral ha publicado múltiples estudios en revistas de alto impacto, revistas de índole científica. Ha participado en proyectos multidisciplinarios que han recibido financiamientos y ha recibido becas y reconocimientos como docente e investigadora. Bueno, Sheila nos ha dado aportes adicionales. Está casada y tiene 2 hijos, es aficionada a deportes, a la alimentación saludable, a la cocina, a los videos y podcasts, un dato interesante para esta intervención, y está interesada en las actividades de emprendimiento. Imagínense, posee hasta una certificación internacional de pastry chef y cake designer, lo cual transformó uno de sus hobbies en la segunda empresa, que es Shia Desserts and Catering. O sea que Sheila es empresaria también en la elaboración de postres. Pero seguramente también sus estudios y su vasta experiencia académica y profesional también le han motivado a interesarse por el ambiente, y por eso hoy nos va a traer este tema del análisis de ciclo de vida para continuar sobre esta concienciación acerca del cuidado del medio ambiente. Así que yo quiero dar la bienvenida a Sheila y darle el espacio para que nos comparta su presentación. Adelante, Sheila. Muchísimas gracias, Eli, por tu presentación y yo estoy muy feliz de estar aquí, de estar colaborando con estas actividades que ustedes están realizando en pro del Departamento de Ingeniería Química de la UNEXPO. Me uno a ello y por eso estoy aquí este día. Me alegra muchísimo de estar participando y le doy la bienvenida también a todas las personas que nos están escuchando ahora o que luego nos escucharán en diferido. Y gracias por tu presentación. Gracias, Bueno, gracias. rápidamente y en aras del tiempo, pues a continuación les voy a indicar, bueno, aquí está la lámina de la presentación, y les voy a indicar el contenido de nuestra charla de hoy. Voy a hacer una breve introducción, luego voy a hablar como tal de la norma ISO 14040, ISO 14044, haciendo especial énfasis en el inventario de ciclo de vida, ya que me parece que es el corazón o parte fundamental dentro de lo que es el análisis de ciclo de vida, algunas herramientas que contamos como software para poder desarrollar esta metodología, un breve caso práctico y algunas conclusiones, algunas observaciones finales. Entonces, en el caso, ya iniciando con la introducción, bueno, la Organización Internacional ISO es una federación mundial de organismos nacionales de normalización que se divide en diversos comités técnicos para preparar estas normas internacionales. En el caso particular de lo que nos atañe hoy, de la norma que tiene que ver con el análisis de ciclo de vida, pues tenemos la norma ISO 14040 y la ISO 14044, que fue desarrollada por el Comité Técnico 207, subcomité número 5. Estas dos son las que están ahora pues vigentes y anulan y reemplazan otras que habíamos utilizado en el pasado, como la 14.041, 42 y 43. Bien, en esta norma, el concepto, o ellos definen el análisis de ciclo de vida como la recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los impactos ambientales potenciales de un sistema de producto, que dentro de este sistema de producto también tenemos que incluir, por ejemplo, bienes y servicios en general, a través de todo su ciclo de vida. Un concepto un poco más extenso y que incluye pues los términos que nosotros tenemos en el título de esta presentación, es que el análisis de ciclo de vida consiste en evaluar cada uno de estos efectos ambientales a lo largo de toda la vida del producto, desde las fuentes de donde nosotros obtenemos estos recursos primarios, que entonces es lo que se denomina la cuna, hasta el consumo y la disposición final, o sea, luego que los clientes, los usuarios
ya utilizaron ese producto, ese bien o ese servicio, pues entonces ya tenemos que buscar algunas alternativas de disposición final y por eso hablamos de que lo vamos a evaluar hasta la tumba, hasta el final. Bien, antes de continuar con lo de la norma ISO, quería hacer especial mención a algo que en los últimos tiempos está muy en auge dentro de las organizaciones y que ya se está cada vez relacionando más a los estudios de impacto ambiental y en este caso también a los estudios de análisis de ciclo de vida, que es lo que tiene que ver con el desempeño ambiental, social y de gobernanza. Cada vez más las empresas, las instituciones, las industrias están buscando integrar no solamente o sea, están integrando la parte ambiental, pero también con la relación con la sociedad, tanto dentro de sus organizaciones, es decir, entre sus empleados, como lo que tiene que ver con la gobernanza. O sea, las políticas que establece la empresa, de sus inversores, de los socios, de los dueños, las políticas que ellos ya, las directrices que ellos van fundamentando y que vayan en pro de un buen desempeño ambiental y social. Entonces, ahora los estudios de análisis de ciclo de vida, a pesar de que eso no está tan desarrollado en la norma ISO, incluso hay software donde ya integran estos tres aspectos y me pareció importante, antes de seguir adelante y ya dedicarnos a lo del análisis de ciclo de vida, mencionar esto. Esto trae como ventaja que las organizaciones estén menos aisladas de su entorno, de que realmente ellas puedan ser más competitivas, que las decisiones que se generen sean más equilibradas, se fortalece también la cultura corporativa y algo que se habló en el webinar anterior que tenía que ver con mejorar la imagen, la reputación y la identidad de marca, por todo esto de que se puede generar una etiqueta ecológica, por ejemplo, y que es mejor visto ya para los clientes y para los usuarios. Y estos informes, antes nosotros desarrollábamos en la parte ambiental, pues informes de sostenibilidad que iban de la mano, que también ya se conversó acá, de todos estos objetivos de desarrollo de sustentable, pues ahora también se involucran estos informes que ya no son informes de sostenibilidad como tal, sino que son informes ASG o en sus siglas en inglés ESG. Ya entrando en lo que tiene que ver directamente con la norma, con los estudios o con los análisis de ciclo de vida o los estudios de impacto ambiental, aquí en este esquema podemos ver varios límites de sistemas que nosotros podemos utilizar para hacer estas evaluaciones o estos estudios de impacto ambiental. El azul, que es el más pequeñito, era el que se hacía pues muchos años atrás, donde yo nada más evaluaba, yo tenía la materia prima en la entrada de mi organización y luego a la salida en mis almacenes, ya yo tenía mi producto elaborado y solamente yo me encargaba de ver qué pasaba dentro de mi organización, dentro de mi sistema productivo. Entonces, ese tipo de estudios lo podemos llamar de la puerta a la puerta, pero no tenía como esa integración de estos otros aspectos que se involucran en el análisis de ciclo de vida. Si extendemos un poco más ese límite del sistema, pues vamos al recuadro verde, donde ya nosotros podemos ver que tomamos en cuenta los recursos desde que los tomamos de la naturaleza. Y hay ciertos procesos de explotación, de transformación, como también el transporte de estos recursos, hasta llegar a la puerta o al área de recepción de mi fábrica, de mi industria, y ya al tomar en cuenta eso, pues ya estamos en un estudio un poquitico más complejo que lo podemos denominar de la cuna a la puerta. Y ya luego el análisis de ciclo de vida sería el recuadro rosa o rojo, que ya ahí sí vamos de la cuna a la tumba porque estamos tomando en cuenta la distribución al cliente, o sea, todo ese gasto a lo mejor energético, al yo distribuir mi material, el uso que se le da o los diferentes usos que se le pueden dar y la disposición final o algunas alternativas que se puedan hacer para minimizar el impacto, reciclaje, reuso. Entonces, estamos tomando en cuenta ya todos estos aspectos y ahí sí ya iríamos o hablaríamos de la cuna a la tumba. Y más recientemente, pues tenemos lo que se ve en la línea amarilla, que es alargar ese fin de vida, de que no vaya a un vertedero, de que no vaya a un relleno sanitario, sino de que de cierta manera tratar de involucrar operaciones y procesos para nosotros volver a integrar
esos materiales dentro de los procesos de transformación, ya sea en nuestra industria o en otras industrias alternas, o incluso que la disposición en que cuando regresen a la naturaleza, pues lleguen con una calidad similar o, en el mejor de los casos, llegue con una calidad aumentada cuando los disponemos finalmente. Allí entonces estaríamos hablando de un estudio o de un proceso que va de la cuna a la cuna. Sería lo ideal, obviamente allí vamos a tener pérdidas en el camino, esto no va a ser 100% eficiente, pero es a lo que deberíamos ir. Específicamente en el análisis de ciclo de vida, entonces nosotros en cada una de nuestras operaciones y procesos dentro de la empresa, nosotros vamos a desglosar y vamos a evaluar todas las entradas, que generalmente las podemos agrupar como entradas de materia y de energía, así como las salidas. Entonces tenemos que hacer un estudio bien minucioso de cada uno de los procesos para evaluar todas o la mayor cantidad de las entradas y la mayor cantidad de salidas, y que obviamente los datos que tengamos sean los más fiables, y incluso si son datos tomados directamente de nuestro proceso que los podamos medir, sería lo ideal. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, este sería un esquema de lo que es el análisis de ciclo de vida. Entonces, al final, lo que tenemos en las entradas son las materias primas que vienen directamente pues, de la naturaleza, energía, y al final nuestra salida serían residuos y emisiones, o sea, ya tomando en cuenta que nosotros utilizamos el producto. Entonces, tenemos estas dos normativas que nos van a dar las directrices de esto que ya he dado como introducción. En el caso de la ISO 14040 nos hablan de los principios de referencia para hacer el análisis de ciclo de vida, y la ISO 14044 los requisitos y las directrices para esta misma metodología. Sobre todo en esta segunda parte se hace más hincapié de cómo elaborar el inventario de ciclo de vida, que ya les voy a comentar más adelante de qué se trata. En el caso de la ISO 14040, pues se fundamenta o comienza por un tema de tomar conciencia de la protección del medio ambiente, ¿no? Y de los impactos que nosotros pudiéramos estar generando hacia el medio ambiente, de todos los procesos y de los productos o de las operaciones que nosotros tenemos dentro de nuestras organizaciones. Entonces se desarrollan diferentes tipos de métodos, se empiezan a agrupar data para nosotros poder hacer estas evaluaciones a través, bueno, de esta metodología, y obviamente mejorar el impacto de nuestros procesos sobre el medio ambiente. Entonces, al final, las grandes ventajas que tenemos es la identificación de las oportunidades, o sea, que tenemos dentro de las organizaciones para un buen desempeño ambiental. Obviamente, todas estas, tanto la metodología de análisis de ciclo vida como cualquier otra metodología de gestión ambiental, pues nos va a aportar información para la toma de decisiones y para la correcta toma de decisiones. Y lo que les comentaba de que también nos sirve desde el punto de vista como de marketing o de un etiquetado ecológico o de una identidad de marca más amigable con el medio ambiente. Este esquema que está acá es el esquema básico que vamos a encontrar en todos los libros o investigaciones cuando hablan de las fases de lo que es el análisis de ciclo de vida, y está conformado pues de estos 4 cuadritos tan sencillos, pero que pueden ser tan complejos como como lo sean nuestros procesos. Entonces, el primer paso sería definir los objetivos y el alcance de nuestra investigación, donde vamos a colocar o donde vamos a ver cuáles son los límites del sistema y con qué nivel de detalle vamos a hacer el estudio, con qué profundidad, con qué amplitud, en qué área geográfica. Luego nosotros pasamos a la fase del análisis del inventario, donde vamos a hacer toda esta recopilación, observando nuestro proceso, midiendo o buscando en bases de datos o buscando en fuentes alternativas de información estos datos de entrada y de salida de nuestros procesos que nos van a permitir luego realizar pues los cálculos. Finalmente tenemos la evaluación de los impactos, que allí ya estos datos nos sirven para hacer pues la discusión. Hacemos una interpretación final de los resultados que estamos obteniendo, conclusiones y la toma de decisiones. Y finalmente,
O finalmente no, realmente por eso es que está este cuadro rojo al lado derecho que abarca estas tres fases principales, porque la interpretación, este proceso de análisis o de interpretación o de ver qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que queremos hacer, pues nos va a ir acompañando a través de todas estas fases que están en azul. Y otra cosa importante son estas flechitas bidireccionales, porque realmente cuando nosotros estamos en una de las fases, por ejemplo, en el análisis del inventario, a lo mejor vemos atrás y nos damos cuenta que ya el objetivo que definimos no está realmente en línea de lo que nosotros, de los hallazgos que estamos encontrando o de los datos que tenemos disponibles. Entonces tenemos que reformular el alcance o darle menos amplitud o decir, bueno, ya no puedo abarcar cuál es el impacto de mi industria a nivel mundial, sino que lo tengo que hacer solamente nacional o regional. Entonces, lo bueno es que es una metodología muy flexible que nos permite regresar y como un ciclo, volver a replantearnos cada una de estas fases para obviamente llegar a los resultados, primero a unos resultados que sean confiables, que sean transparentes y unos resultados que realmente nos sirva para la toma de decisiones. Acá les traje solamente un poco, bueno, esta es la tabla de contenidos de la norma ISO, obviamente es una norma que se tiene que adquirir, o sea, que tiene un costo monetario, pero bueno, básicamente la tabla de contenido, como lo ven, las personas que conocen las normas ISO son similares. Aquí lo único que quizás no les voy a hablar mucho es la parte final, donde hablan de la revisión crítica, que al final nosotros de todo el estudio, si queremos y si no hay ningún problema de que nuestros datos sean vistos o sean evaluados por otras personas especialistas en el tema, pues se puede hacer podemos pedir una revisión de expertos o de personas que tengan la misma área de manufactura para que de esa manera pues tener una retroalimentación del estudio que se hizo. Ya las primeras partes de esta tabla de contenido, algunas ya las hemos visto por encima y otras ya se las voy a comentar. En el caso de la ISO 14044, voy a hacer especial énfasis, como les decía, en lo que tiene que ver con el inventario de ciclo de vida. Entonces, aquí nosotros tenemos que estar siempre en sintonía o siempre tenemos que estar pendientes de que vamos a trabajar desde la extracción de la materia prima, pasando por las áreas de producción, distribución, que muchas veces eso se queda fuera dentro de los estudios de impacto ambiental, el uso del producto y finalmente la generación de residuos. Generalmente estos estudios lo hacen ingenieros, entonces la construcción de un diagrama de flujo es prácticamente indispensable porque somos muy gráficos y nos gusta pues ver todo en este tipo de diagramas o este tipo de esquemas. Y luego hay software que le permiten hacer unos diagramas de flujo excelentes y que luego sobre esos diagramas de flujo, el mismo diagrama de flujo por diferentes códigos de colores o de anchos o gruesos de las líneas, también nos pueden ir diciendo por dónde es que va el impacto ambiental, o sea, cuáles son aquellos aspectos que nos están impactando más o que están impactando más el ambiente de nuestro proceso. Entonces, hay algo que también es muy importante, que es establecer la calidad de los datos. Si yo no tengo buenos datos, si yo estoy trabajando con unos datos que no pertenecen a mi área geográfica, que no pertenecen a mí, eh, a mi tipo de empresa, pues obviamente los resultados no van a ser muy confiables y voy a obtener unos resultados que realmente no me van a dar, no me van a permitir hacer una buena toma de decisiones. Entonces, luego de que establecemos esa calidad de los datos, que tenemos que estar claros de tener buenos datos, pues definimos nuestros límites, el límite del sistema o de los sistemas, y vamos a hacer una comparativa. Hacemos como tal ya la recolección de los datos o hacemos los cálculos de balance, que son balances de masa y energía, y si es necesario, como lo mencioné anteriormente, redefinir los objetivos y el alcance, o si no, ya dar paso a la interpretación de los resultados. Hay ciertos conceptos que son bien importantes, hay algunos que son comunes en los diferentes en las diferentes metodologías de impacto ambiental, pero hay otras que son bien características del análisis de ciclo de vida y que más adelante, o sea, las voy a estar utilizando y es necesario como repasarlas, ¿no? Principalmente lo que es el aspecto ambiental, que son
ese elemento de las diferentes actividades o de nuestros bienes y servicios, de la producción de nuestros bienes y servicios, que pueden interactuar con el medio ambiente. Abajo estoy colocando, más allá del concepto, como ejemplos para que lo veamos, ¿no?, más sencillo. Por ejemplo, el consumo de los combustibles fósiles, el consumo de agua o la generación de residuos. Pues esos son aspectos que al final pueden impactar con el medio ambiente. En el caso del análisis de ciclo de vida tenemos el término de función y unidad funcional. La función tiene que ver con el aspecto de que mi producto no necesariamente se usa para una sola cosa, puede tener varios usos. Entonces, yo tengo que definir en la etapa de los objetivos y del alcance para cuál de esos usos yo voy a hacer el análisis de ciclo de vida. Y luego establecer una base de cálculo, que es mi unidad funcional. Por ejemplo, 1 m³ de agua tratada, la producción de 100 toneladas de papel, la generación de 10 megavatios hora de electricidad, por ejemplo. El número no tiene que ser 100, 10 o 1000, puede ser 8,5. Todo va a depender de lo que para nosotros en la organización resulte mejor para luego levantar los datos. En el caso de las categorías de impacto, entonces son las consecuencias ambientales, ya son las consecuencias ambientales que generan mis procesos o productos. Entonces yo tengo aquí algunos ejemplos: eutrofización, acidificación, reducción de la capa de ozono. Y finalmente, pues nosotros tenemos los indicadores. Nosotros de estas categorías de impacto tenemos que cuantificarlas. Y eso es lo que para nosotros es, o sea, tenemos que cuantificarlas y tenemos que agruparlas en un índice que nos permita hacer como las sumatorias. Ya les voy a explicar un poquitico más de esto. Para poder pasarlo allí, nosotros necesitamos algo que se llama factores de caracterización, que en este momento no voy a hablar de eso porque es bastante amplio, pero aquí están los ejemplos. Emisión de ácido equivalente o llevarlo todo a kilogramos de CO2 equivalente. Por ejemplo, nosotros, una categoría de impacto, eutrofización o la reducción de la capa de ozono. Es posible que todos los aspectos ambientales que están en esta lámina, el consumo de combustibles fósiles, el del agua y la generación de residuos, nos impacten sobre la reducción de la capa de ozono, unos más y otros menos. Pero yo tengo, y cada uno de ellos yo los estoy midiendo en unidades diferentes, o sea, tengo datos completamente diferentes para cada uno de ellos. Entonces yo los tengo que agrupar a todos como en una sola unidad de medida para luego sumarlos y decir, bueno, mi proceso en función de la reducción de la capa de ozono me afecta en tanto, pero considerando todos estos aspectos ambientales. Entonces, un poco esto, porque tanto los software o como que si nosotros hacemos el cálculo en una hoja de Excel o los hacemos a mano, pues nosotros tenemos que estar conscientes de que todo esto lo tenemos que realizar. Bien, en el caso del inventario de ciclo de vida, hay algunas etapas que son obligatorias y hay unas etapas que son optativas. Generalmente estas etapas optativas, los software tienen la alternativa para hacerla. Es muy sencillo, después que ya hemos que el software ha hecho todos los cálculos, pues es simplemente dar un clic y nosotros vamos a poder tener toda una variedad de gráficos para nosotros poder obtener estos resultados normalizados o ponderados. Pero en la norma solamente nos piden que la etapa obligatoria sea un poco los que les comenté en la lámina anterior. O sea, buscar, o sea, asignar las categorías de impacto, los indicadores y hacer los modelos de caracterización, que esos modelos de caracterización que ya están bien fundamentados para todo o muchísimas categorías de impacto, son modelos de caracterización, es ese numerito, es agrupar todo en esa misma unidad para nosotros poder después hacer comparativas o para nosotros poder hacer rankings, por ejemplo. Entonces esa sería la etapa obligatoria. Y a partir de allí, nosotros ya podemos parar lo que es el análisis de ciclo de vida. O sea, en este caso no sería un análisis de ciclo de vida, sino sería un análisis del inventario, un estudio del inventario de ciclo de vida. Porque hasta allí, con esos resultados, nosotros ya podemos tomar decisiones, ya podemos hacer una lista de los impactos que la organización está generando y ya podemos hacer o inclusive plantear pues medidas correctivas, hacer toda la parte de interpretación. No tenemos que seguir. Si queremos seguir, pues nosotros podemos también normalizar que esta caracterización o estas categorías de caracterización nosotros también las podemos dividir entre una unidad de referencia.
y entonces ahí estamos normalizando nuestros valores, incluso entonces ya podemos comparar con otras industrias o con otros procesos de bienes y servicios. Y también podemos hacer lo que es una ponderación, que sería como el punto final, donde todas las categorías de impacto me las llevo a un único índice ambiental. O sea, por ejemplo, a puntos. Y me las llevo a un único índice y entonces yo las puedo sumar entre ellas. O sea, puedo sumar el impacto de la eutrofización con la acidificación o con el impacto sobre la capa de ozono como CO2 equivalente, kilogramos de CO2 equivalente, lo puedo sumar y entonces así ya puedo tener una idea de mi proceso, hasta cuántos puntos llega. Y lo puedo comparar con otros procesos alrededor de todo el mundo que hayan trabajado con la misma metodología. Específicamente en el inventario de ciclo de vida, quería hablar acerca de los bases de datos y las metodologías, porque generalmente este es una metodología que puede llevar o puede involucrar muchísimos cálculos. Entonces, en vez de irnos directamente a buscar cuáles son las ecuaciones, y no necesariamente son balances de masa y de energía pequeñitos, les he traído acá una información. Hay muchísimas bases de datos que existen en la actualidad. Les traje una de las que son las más utilizadas y las que se emplean en los software que están a la venta, que es la de EcoInvent. Esta EcoInvent es una organización sin fines de lucro donde promociona y apoya pues la disponibilidad de estos datos. Ellos abogan por la consistencia y la transparencia de todos los datos para poder realizar un análisis de ciclo de vida. Tiene más de 18.000 conjuntos de datos para apoyar los inventarios de ciclo de vida, y sobre todo son datos que tienen recolectados de todas partes del mundo y de diferentes sectores productivos. Entonces, esta base de datos es actualizada anualmente y también tiene sus manuales donde, bueno, hay mucha transparencia, donde ellos informan de dónde obtuvieron el dato, de dónde, cuál fue la ecuación que utilizaron para hacer el cálculo, entre otras cosas. Luego, tenemos también, esto en el cuanto de la base de datos, acá está el precio, dependiendo de la licencia que nosotros, o sea, que la persona solicite, pues los precios van desde 3.800 euros, ahorita están en la versión 3.9.1, pero ya pronto va a salir la nueva versión. De aquí en adelante, cada una de las bases de datos y de las metodologías y de los software que les voy a hablar, va a aparecer abajo la fuente para que puedan ir a la página web y allí pueden profundizar en la información de cada una de ellas. En el caso de las metodologías, nosotros, o sea, generalmente también hay una gran variedad de metodologías. Aquí les traje solamente las metodologías, pues, las que más se han utilizado, e igualmente las que utilizan los software más comerciales. El último, en la primera columna, pues pueden ver el nombre de la metodología. En la columna central, las fases del estudio del inventario de ciclo de vida, que pueden cubrir con las fases que nosotros podemos calcular o que podemos, los resultados que podemos obtener de ellas, quién creó la metodología y todas las categorías de impacto ambientales incluidas. Más adelante, cuando veamos el ejemplo, nos vamos a dar cuenta que esto es importante, lo de las categorías de impacto. Cuando nosotros vayamos a escoger una metodología, las categorías de impacto que esa metodología esté calculando o esté evaluando, nosotros ya con un estudio previo tenemos que ver que sean útiles, porque si no, estaremos utilizando una metodología que al final nos va a arrojar resultados que a lo mejor, bueno, no va a ser el mayor impacto en mi industria, por ejemplo. Si esa categoría no está y resulta que mi industria, pues sí, pudiera estar, esa categoría pudiera ser la que esté de primera. Entonces, bueno, tenemos el ecoindicador 99, tenemos la RECIPE, la CML 2001. Fíjense que estas que están en esta diapositiva y en la que viene ya no me cubren todas las fases de un estudio del inventario, la IPCC, la EDIP y Tracy, por ejemplo, que es de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la IMPACT. Y tenemos ya yo de todas maneras para los software de los cuales les voy a hablar en la siguiente diapositiva,
les voy a traer un resumen de las metodologías y de las bases de datos que ellos utilizan. ¿Que son las únicas bases de datos, que son las únicas metodologías? No. Hay decenas de bases de datos y metodologías, inclusive hay bases de datos y metodologías que son específicas por área industrial, por ejemplo, específicas del área de la construcción o del área automotriz. Bien, uno de los software que son como más reconocidos y más utilizados, tanto a nivel industrial como a nivel académico, es el Gavi, que allí tienen pues la dirección para que puedan ir y ver con más detalle. Pues Gavi es uno de los software que les comentaba que también ya están aportando dentro de sus alternativas el incluir todos los aspectos de impacto social y de impacto que tienen que ver con la gobernanza. Y abarca una gran variedad de áreas productivas. Allí se puede hacer análisis de sensibilidad, simulación de Monte Carlo, analizar diferentes tipos de escenarios. Podemos también, ellos tienen su base de datos propia y tienen otras que también, bueno, que ellos han adquirido para también ofrecerlas dentro del paquete. Pero esos parámetros que están allí, que por defecto también los podemos variar, los podemos cambiar en función de las mediciones que nosotros hagamos dentro de nuestra empresa, por ejemplo, si tenemos la capacidad de medir. Todos estos datos los podemos, o sea, se pueden importar y exportar en diferentes formatos y también podemos cambiar los valores de valores que nos pueden dar, datos que nos pueden dar mundiales a valores más locales por área geográfica. El valor de esto, dependiendo de la licencia, va desde los $1,500. El otro software es el CIMAPRO, que el CIMAPRO está actualmente en su versión 9.5 y tiene como punta de lanza en la base de datos, pues tiene diferentes, vienen de diferentes fuentes, pero su punta de lanza es la de EcoInvent que ya mencionamos. Aquí están algunos de los métodos que ellos utilizan para que el investigador o la persona que esté haciendo el análisis de ciclo de vida, pues escoja el que más se ajuste a su estudio. La mayoría son europeos, hay algunos que se pueden aplicar en todo el mundo y tienen también discriminados para Norteamérica. Dependiendo de la licencia que se adquiera, las licencias van desde 2.600. Cabe acotar que tienen algunos demos, pero son de verdad que simplemente como para ver un poco cómo funciona el programa. Si se quiere hacer un estudio de más profundidad, pues con el demo no se puede. Para ello, entonces, también está el OpenLSA, que es un software libre. Tiene también una opción paga, pero todas las herramientas que tiene como software libre nos permite hacer un estudio bastante bueno, ¿no? Y bastante completo. Es multiplataforma, algo que no coincide con las anteriores, o sea, se puede instalar en Windows, en Mac, en los otros es preferible que sea ambiente Windows. Este se puede trabajar sin estar conectado a Internet. Esto es un punto importante porque hay algunos programas que no les traje ahora, pero hay algunos de estos software donde uno puede tener todo en la nube. Entonces, empresas, industrias, organizaciones que tengan oficinas o que tengan plantas en diferentes partes del mundo pueden ir alimentando en tiempo real todos sus datos para ir haciendo sus estudios o para las metas que tengan a lo largo del año. En estos casos, estos software, muchas veces la licencia es para una sola persona o para un número de personas restringido de uso. Se la instalan en su ordenador y ya esa persona es la que en ese ordenador es que lo tienen que trabajar y no tienen esa alternativa de poder ir almacenando en tiempo real. Aquí podemos hacer estudios de análisis de ciclo de vida y también huella de carbono, como muchos otros estudios de impacto ambiental que no necesariamente son análisis de ciclo de vida. Y ellos en su versión paga tienen también la alternativa de las bases de datos de EcoInvent y el de Gavi. Acá tienen, bueno, acá está, fíjense que no tiene una base de datos tan extensa, pero ya con la base de datos que tiene realmente se puede manejar muy bien. O sea, en el caso educativo sería una buena herramienta o en estudios, por ejemplo, en trabajos de investigación, en doctorados, maestrías o en tesis, pues yo creo que sería suficiente. Entonces, algunas recomendaciones para escoger o comprar, adquirir una licencia de un software es
hay que verificar la base de datos que contiene porque tenemos que verificar si realmente estas bases de datos van a apoyar nuestro estudio las áreas de nuestro proceso. Si realmente esas bases de datos y esas metodologías aplican para la zona geográfica donde nos encontramos, para nuestra actividad productiva. Luego, ¿para qué uso van a ser los resultados? Si va a ser académico, si va a ser ya a nivel corporativo, industrial o de investigación. Y evaluar obviamente el costo y con el beneficio porque no son económicas. En el caso práctico que les traigo, esto es un caso netamente académico, es muy sencillo, es simplemente como para que veamos en algunos números o en algunos esquemas cómo llevar a cabo un análisis de ciclo de vida. Obviamente, como les digo, este es bastante sencillo, pero bueno, planteamos primero un objetivo, que en este caso sería, por ejemplo, comparar dos plantas de tratamiento de aguas residuales hospitalarias, aplicando el análisis de ciclo de vida. Luego establecemos una unidad funcional, que sería, bueno, el caudal, un caudal diario de 80 metros cúbicos. Y bueno, esto obviamente se puede extender tanto como el informe lo requiera, pero aquí les traigo solamente un resumen. Y los límites del sistema solamente van a tomar en cuenta las fases de construcción y de operación de las plantas o de las opciones de planta que se van a evaluar, porque también pudiéramos decir que la planta va a estar operativa 20 años, 30 años, que se va a hacer su vida útil y que después se va a demoler. En este caso, pues también tendríamos que considerar que a los 3 años vamos a tener un proceso de demolición y eso también va a tener un impacto ambiental. Aquí, pues, hacemos un diagrama de flujo, que en este caso no es de flujo, es un diagrama de bloque sencillo. Podemos hacer un diagrama de flujo de cada uno de nuestras plantas de tratamiento que estamos evaluando para instalar en este hospital con cada uno de los procesos o de las operaciones involucradas para el tratamiento de esas aguas. Luego hacemos ya establecemos nuestros límites de sistema y evaluamos entonces cuáles serían todas las entradas. Y fíjense que las entradas parten desde o sea, desde los materiales o desde lo que nos brinda la naturaleza. El agua, el crudo, para luego tener, por ejemplo, gasolina, la energía que puede venir, pues puede ser eólica, puede ser en este caso, pues fue un estudio que se llevó a cabo en España, entonces era el mix energético español que tenía una mezcla de diferentes tipos de energía y para eso entonces los software brindan también la información de qué porcentaje, por ejemplo, de cada tipo de energía tiene el mix energético español. Y así sucesivamente. Y bueno, y otros materiales como aire, piedra caliza. Entonces vamos desde el origen, desde lo que nos brinda la naturaleza. Y luego obviamente vamos a ir, esto se tiene que transportar, se tiene que transformar hasta que llegamos a la etapa de construir nuestra planta de tratamiento y vamos a tener durante la construcción unas emisiones. Y en el caso de la operación, algo similar. Y luego, obviamente, cada uno de estos recuadros nosotros vamos a tener que allí empezar a cuantificar. Bien, lo que les hablaba de la calidad de datos, pues nosotros para cada uno de los datos, tanto en la etapa de construcción de operación o de desmantelamiento, si es dado el caso, nosotros tenemos que hacer todo un estudio de que realmente los datos sean de calidad, de dónde vienen, cómo se calcularon, todo eso tiene que quedar registrado. Acá, bueno, no se ve muy bien porque me lo traje desde el archivo inicial, pero tenemos, por ejemplo, para los datos para la construcción, los datos de la construcción de la planta son los que están del lado izquierdo. Entonces, allí todos los materiales que necesitamos, en qué cantidades los necesitamos, porque, bueno, tenemos que saber las dimensiones de la planta que vamos a construir. Y luego también tenemos, que bueno, esto sería ya no para la parte de la construcción, sino sería para la parte de la operación, la calidad del agua, tanto la calidad de agua que está entrando a nuestra planta como la calidad de agua que sale. Entonces eso sería ya en la parte operativa nuestra, el input y el output del agua, que es lo que principalmente vamos a tratar allí. Y aparte de las características físico-químicas del agua que se está tratando, pues también tenemos otro tipo en este caso, químicos para hacer el tratamiento. La planta va a utilizar electricidad, entre otros factores. Entonces, esto puede ser tan extenso como complejo sea nuestro proceso. Acá tenemos un esquema donde nosotros vamos a hacer
pues donde visualmente podemos hacer pues, las diferentes escenarios que nosotros queremos plantear con diferentes tipos de procesos para el tratamiento del agua, cuántos análisis vamos a hacer, cuántas comparaciones. Incluso aquí también se puede detallar con cuáles metodologías, con si nada más vamos a llegar a un estudio de inventario de ciclo de vida y sucesivamente. Esto es nada más un esquema, pero en este punto nosotros tenemos que establecer todo eso. En este caso, este estudio, estos datos se procesaron con el programa CIMAPRO y les traigo solamente, o sea, realmente se pueden obtener cientos de gráficas, realmente es muy completo. Aquí solamente les traje 3, creo, donde nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí está, tenemos 4 escenarios diferentes, cada color representa un escenario diferente, y abajo pues al final los impactos que se pudieran estar generando. Como vemos, el uso de los combustibles fósiles pues es lo que me genera más impacto, seguido por elementos inorgánicos que pueden afectar las vías respiratorias y elementos que pueden ser carcinogénicos, tanto, o sea, bueno, pueden ser dañinos para la vida humana como carcinógenos, pero también obviamente pueden afectar la vida silvestre o la vida acuática. Este resultado que está acá se realizó con el método del ecoindicador. Ahora, los mismos datos procesados con el método de Impact 2000, observen la diferencia. Son categorías de impacto diferentes y entonces obviamente vamos a tener resultados diferentes. Y aquí el impacto mayor viene dado por la ecotoxicidad terrestre y luego por compuestos no carcinogénicos. Entonces podemos ver que al cambiar el método, la metodología que estamos utilizando, cómo los resultados son completamente diferentes procesando los mismos datos. Y tenemos los mismos datos, pero ahora trabajados con la metodología, el método CML 2001. Este método trabaja o tiene 50 categorías o evalúa 50 categorías de impacto. Y entonces en estas 50 categorías de impacto, observen que lo que más resalta es la parte de la ecotoxicidad en los sedimentos, en las aguas o en los ambientes marinos o en las aguas dulces. Entonces, al cambiar la metodología, nuestros resultados cambian. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, probar con diferentes metodologías, procesar todos esos datos y realmente luego hacer un análisis. El software no puede hacer todo por nosotros. Nosotros, como los profesionales de esta área ambiental, pues tenemos que hacer el análisis pertinente y ver realmente cuáles son los que realmente nos van a impactar en nuestra toma de decisiones y cuáles son los que realmente tenemos que tomar en cuenta. Acá está esta gráfica, que era lo que les comentaba, cuando hacemos una puntuación única para todos estos elementos, para todos estos aspectos de impacto ambiental. Y aquí, bueno, solamente están 2 escenarios de los 4 que se estudiaron y cada color representa una categoría de impacto. Podemos ver por el alto, por la altura de cada una de estas barras de colores, pues cuál es la categoría de impacto que está más afectada, pero con la puntuación única, nosotros ya rápidamente podemos ver aquí en este gráfico cuál es el proceso o cuál es de nuestras alternativas la que menor impacto tiene. Y después podemos ir profundizando en cuáles son las categorías de impacto que más deberíamos tomar en cuenta para luego medidas de remediación en el proceso. Como conclusiones generales, entonces, el análisis de ciclo de vida es una metodología que es versátil e íntegra. Tiene una gran variedad ya en la actualidad de bases de datos y de software que podemos utilizar de apoyo para poder realizar todos estos cálculos y poder tener resultados en diferentes formatos. Es muy importante la calidad de los datos y el conocer a profundidad nuestro proceso, porque si no es imposible, los datos que vamos a tener van a ser inútiles o no, de verdad van a ser datos erróneos. Y a pesar de que es la metodología que a mí más me gusta y con la que yo he trabajado, no voy a decir que es la metodología ideal. Tendrá, o sea, el grupo de expertos o el grupo multidisciplinario que trabaje en esto tendrá que evaluar la relación del costo, del tiempo y de los beneficios que se pueden obtener con estos datos
con respecto a los objetivos que se están proponiendo y los resultados que queremos en la organización. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, pues estoy a la orden para responder sus preguntas. Gracias, Sheila. Muy interesante tu presentación, excelente tu contenido. Ya a través del chat, algunos de los participantes nos están haciendo llegar sus comentarios, incluyendo estos, de que les ha parecido muy interesante el contenido que compartiste. También quería decirle a los asistentes que el video de la grabación de la presentación de Sheila va a quedar grabado y publicado en el canal de YouTube de los egresados, del grupo de egresados de la 15ª Promoción de Ingenieros, y allí van a contar con este contenido que de verdad está muy interesante, los vínculos que nos has indicado y los conceptos que se compartieron. Ahora, Sheila, yo quisiera hacerte un par de preguntas, a ver qué nos puedes comentar. Fíjate que tú nos diste un ejemplo de una planta de tratamiento de agua servida. Ahora, ¿cómo tú destacarías la importancia de utilizar esta metodología en cualquier proyecto? ¿Debe llevar un proyecto una evaluación de análisis de ciclo de vida? Todos, o sea, Todo. yo pienso, sí, yo pienso que todos deberían llevar en la parte final, digo yo, del proyecto, en la memoria escrita, ¿no? Si generalmente eso se coloca al final, porque todos los investigadores dicen, bueno, yo me planteo mis objetivos, quiero hacer esto, quiero, no sé, llevar a cabo esto en el laboratorio, quiero probar con esto y con lo otro. Y al final, ahora lo que se está haciendo, pues es que al final de todos los trabajos de investigación, generalmente el último objetivo, o si no se coloca como objetivo, la última actividad planeada, es evaluar el impacto de eso que estoy estudiando. Porque a lo mejor es una investigación, hablando desde el punto de vista académico, a lo mejor es una investigación que me puede dar resultados espectaculares, pero a lo Ujú. mejor es una investigación que es súper contaminante y que al final, por esto que yo les hablaba de estas nuevas de estas nuevas directrices que hay a nivel mundial, donde yo tengo que también incorporar la parte social y la parte de gobernanza, pues a mí a lo mejor ningún gobierno me va a dejar instalar un proceso así, si yo lo quiero escalar a nivel industrial. Porque cuando yo diga, no, es que voy a contaminar tanto el aire, el suelo, o sea, a lo mejor la persona no lo va a decir, pero eso va a ocurrir. Entonces, todas las evaluaciones, desde las investigaciones más pequeñas hasta las más grandes, lo necesitan. Y luego, si van yendo más allá y ya saliendo de un sistema de producto de los que nosotros como ingenieros siempre estamos o lo tenemos en el día a día, es que esto se puede aplicar hasta para nuestra propia vida. Como yo decía, no es solamente para un producto, sino que también se puede aplicar para un servicio. O sea, Ujú. nuestro servicio telefónico, nuestro servicio de Internet es un servicio. Y el servicio de Internet y el servicio eléctrico, o sea, la electricidad que llega a nuestras casas, generan un impacto ambiental. Se puede hacer también para cualquier servicio. Nosotros damos una Correcto. mentoría y la mentoría o la charla o el curso genera un impacto ambiental. Estamos utilizando electricidad, estamos utilizando internet, y entonces allí también nosotros podemos plantear un análisis de ciclo de vida fácilmente. Correcto. Bueno, de hecho, si tuviéramos que viajar todos a Venezuela para asistir a tu charla, estaríamos generando un impacto a través del viaje, sea vía aérea, terrestre. Todo eso va a generar Claro, impactos es algo y que lo evidenciamos cuando la pandemia, o sea, cómo se regeneraron cuerpos de agua, cómo el cielo estaba más despejado, cómo respirábamos aire de mejor calidad con el hecho de la pandemia, ¿no? Y cómo también nos reinventamos y a partir de ujú, eso, bueno, quedaron esto que tú estás diciendo, quedamos que nos estamos encontrando a distancia, pues se está haciendo la misma actividad y el impacto es muchísimo menor. correcto. Ahora, Sheila, otra consulta que quería hacerte del mismo contenido que nos compartiste. Eh, Muchas de las bases de datos están, digamos, diseñadas en contextos de países europeos. Hay bases de datos que son muy fuertes, de datos de Suiza. Y como tú decías, en las etapas del ciclo de vida, cuando se construye el inventario,
uno de los tropiezos que encontramos es la ausencia de datos o Sí. los datos en otro contexto. ¿Hasta qué punto se pueden adoptar datos de otros contextos? Si estamos haciendo un estudio, por ejemplo, en Brasil, en Venezuela, en España, cómo se dan esos permisos de usar datos de otros contextos? Sí, allí, bueno, tenemos dos alternativas. Una es evaluar si, por ejemplo, o sea, va a depender también del tipo de dato, pero podríamos evaluar las condiciones climatológicas. O sea, si, por ejemplo, si tiene que ver algo con el uso de la tierra, entonces evaluar si realmente de donde estamos tomando ese parámetro para el uso de la tierra, por ejemplo, son tierras que son similares a donde estamos llevando a cabo el estudio, si el clima es similar, si la microbiota es similar. O sea, tenemos que, obviamente allí es un estudio que tiene que hacer el profesional de cada base de datos, de cada metodología. Hay otra alternativa y ahí los puedo llevar a un artículo que yo hice en el 2000, que publiqué en el 2017, que es calcular nosotros mismos los factores de caracterización, que lo quería incluir en esta presentación, pero no nos iba a dar tiempo. Cuando Ya, nosotros calculamos, y bueno, es un trabajo arduo, pero cuando nosotros calculamos los factores, estos factores de caracterización, los mismos factores de caracterización para los compuestos que nosotros queremos estudiar y que no están en las bases de datos, ya con esos mismos factores de caracterización nosotros podemos hacer un ranking, sin llegar a hacer un análisis de ciclo de vida completo. En mi ujú, caso, que yo trabajé con compuestos activos farmacéuticos y de higiene personal, yo no tenía prácticamente datos de los impactos de esos compuestos. Entonces, me tocó calcular, no tanto como a pie, pero sí calcular con una hoja de Excel y con macros, calcular yo mis propios factores de caracterización para yo poder tener esos datos para el análisis de ciclo de vida. Ahí muy bien. sí, nosotros, al calcularlos nosotros mismos, pues ya le estamos dando o sea, ya le estamos dando ese nombre y apellido de zona geográfica, de clima, de industria, todo. Sí, Entonces, porque y los software nos permiten incluirlos, pues. O sea, nosotros armamos el análisis de ciclo de vida y lo podemos incluir como un dato adicional. correcto. Sheila, desde el chat nos consulta uno de los participantes. ¿El análisis de ciclo de vida es lo mismo que el análisis de impacto ambiental? O sea, lo que pasa es que estamos haciendo un estudio de impacto ambiental. O sea, el Con análisis de esa ciclo de vida, metodología. pero es una metodología, ajá, es una metodología dentro de todos los estudios de impacto ambiental o dentro de todas las maneras de cómo hacer estudios de impacto ambiental, esta es una metodología. Porque, por ejemplo, la huella de carbono, al nosotros calcular la huella de carbono, al final estamos haciendo un estudio de impacto ambiental, pero solamente cómo afectamos, o sea, cómo todo alrededor de la huella del carbono o de la huella hídrica. Entonces tenemos diferentes tipos de metodologías donde podemos hacer, o sea, con los que estamos haciendo estudios de impacto ambiental y esta metodología no es más que una de ellas. Correcto. Sheila, ¿sabes que hay una inquietud a partir bueno, de todo esto de que se ha masificado, por ejemplo, la compra de vuelos por internet? Muchas ofertas de vuelos te publican actualmente las emisiones de ese viaje, ¿verdad? Claro, que era lo que hablaba Sí, bueno, de la etiqueta. Esto no sería como una etiqueta ecológica, pero sí sería pero es un como la dato, ¿no? identidad de la marca. La identidad de marca, sí. Sí, entonces, ¿es confiable esto? Nosotros ya podemos confiar en que la línea aérea ha seguido una metodología para determinar esa disminución de impacto o esa emisión por el viaje. Bueno, ahí yo me voy voy a irme a lo que hablamos o la que hablaron en el webinar anterior, ¿no? O sea, de que al final muchas veces las empresas o la industria no nos van a dar a nosotros los detalles de sus datos, ni qué realmente están haciendo ni qué no, porque obviamente es como, son datos ya como más privados de la organización. O sea, Sí, al final uno dice, bueno, tendríamos que confiar, pero también es cierto que dependiendo del país donde se encuentren ubicados, que también hay regulaciones ambientales, quizás muchísimas más fuertes que lo que tenemos en Latinoamérica, pues también pueden ser monitorizados por el por mismo gobierno. autoridades.
Y Ujú. volvemos a lo de la gobernanza. Entonces, dependiendo también del país de origen, en este caso de la línea aérea, nosotros también pudiéramos tener como que más certeza de que realmente alguien está monitorizando de que esos números son reales y que no simplemente lo están colocando allí para vender un poco más. Bien, es interesante. Podría darnos pie para una investigación a nosotros como Sí, consumidores, ciertamente, saber si para hacer realmente una investigación independiente y comparar. sí, Sí. correcto, correcto. A ver qué tan confiable sea un dato como ese. Sheila, te felicita otro participante por esta presentación, por esta conferencia, y nos comenta que si puedes compartir los datos del artículo que mencionaste. Creo que Sí, fue sí, uno del claro, dos mil claro. diecisiete. Sí, sí, donde están los factores de caracterización. Eh, ¿Se los comparto ahora por acá por el chat o les Se envío puede, a... sí se puede. De hecho, Sí, Luis voy Reinaldo, que a... está apoyándonos en los controles, ha ido publicando algunos vínculos, pero hacia las páginas de las bases de datos que mencionaste y Claro. otros sitios Bueno, de interés. en caso de mi artículo, con la, o sea, con mi nombre, Sheila Ortiz de García, que no hay más artículos que tengan que ver con impacto ambiental, con mi nombre y con el año lo pueden conseguir en Science Direct o cualquier otra de esta base de datos de publicaciones, lo pueden conseguir. O sea, ya sencillamente con mi nombre y colocar, pueden colocar ecotoxicity, o sea, con esas palabras claves ya les los consiguen. Y es del año 2017, sí. Perfecto. Bueno, muy interesante, Sheila. Estamos muy agradecidos de este tiempo que nos has permitido compartir contigo, escuchar tu ponencia y escuchar sobre tu experiencia en esta materia del análisis de ciclo de vida. Creo que es un tema que da para muchas Sí, es muy conferencias. amplio. Es muy Sí, amplio. Es una metodología de verdad que está tomando muchísimo auge. Yo también estudié un poco de la metodología de análisis de ciclo de vida y considero que, como tú dices, en cualquier proyecto debe estar incluido y va a seguir creciendo esta metodología y los estudios que se van a hacer con ella. Entonces, quiero agradecerte este tiempo que tú nos has apoyado con esta conferencia para que nosotros podamos generar estos contenidos de interés y que queden disponibles para profesionales, para estudiantes que van a seguir profundizando. A partir de estos gracias. webinars, sí, gracias a ti. A partir de estos webinars siguen ampliándose las ofertas de actividades que nosotros tenemos. Voy a anunciarles los eventos que vamos a tener próximamente, ya que vamos a continuar con este ciclo de webinars sobre el medio ambiente. Para el próximo 26 de octubre vamos a tener la temática de gestión sostenible de residuos con una visión de triple impacto. Vamos a ver de qué se trata. Luego, el 2 de noviembre, vamos a tener el rol del proceso de hidroconversión en la transición hacia una economía circular. Y luego, para el lunes 6 de noviembre, se va a dar inicio a un curso online de fundamentos de la ISO 14001-2005. De manera que vamos a continuar con las actividades que estamos realizando para apoyar a nuestro Departamento de Ingeniería Química de la UNEXPO en Barquisimeto y para apoyar a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias de nuevo, Sheila, gracias y gracias a todos los participantes que asistieron. Así que próximamente verán en las redes sociales la publicación de este video y de los contenidos de los dos webinars anteriores, de las semanas anteriores. Así que gracias por su atención y muy buenas noches.